Bueno, proyección ortogonal de un vector sobre otro. En realidad uno proyecta a un vector, en este caso voy a proyectar al vector u, respecto de una recta. Las proyecciones en realidad se hacen respecto de rectas. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir a esta recta conociendo el vector b, porque el vector b tiene una cierta dirección. La dirección es la recta en la que está contenida el vector b. Entonces yo voy a decir que proyecto al vector u en la dirección de b. Entonces estoy pensando más allá de b, estoy pensando en toda la recta infinita que contiene a b. Trabajamos en esta materia con proyecciones ortogonales, o sea que yo voy a proyectar en forma perpendicular. Este es mi punto origen del vector u y este es mi punto extremo de u. A cada uno de los puntos de u yo tendría que proyectarlos ortogonalmente. Quiere decir que yo tendría que bajar perpendicularmente para ver dónde queda la proyección. Este concepto de proyección lo podemos relacionar con la sombra de algo a las 12 del mediodía. Cada punto baja perpendicularmente hasta el piso. Entonces ese vector u va a quedar proyectado en la dirección de b formando este nuevo vectorcito celeste. Siempre trabajaremos con proyecciones de este modo, con proyecciones ortogonales. Entonces, este vector proyección de u en la dirección de b resulta ser un vector paralelo a b, porque siempre vamos a bajar perpendicularmente y vamos a ver cuál es el punto que está en la dirección de b asociado al origen y asociado al extremo del vector proyección. Nos interesa, a lo largo de la clase asincrónica de hoy, encontrar cuáles son las tres características de este vector proyección. O sea, tenemos que reconocer cuál es la dirección, cuál es el sentido y cuál es el módulo de este vector proyección. Y, por supuesto, sería interesante que podamos encontrar las coordenadas de este vector proyección. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos aspectos, coordenadas del vector. Primero que nada, nos damos cuenta que la dirección de este vector proyección va a ser la misma que la dirección del vector b, porque son vectores paralelos. En una segunda instancia vamos a ver qué pasa con el sentido. Lo que suceda con el sentido estará íntimamente relacionado con el ángulo que forma el vector u con el vector b. Y acá al costado voy haciendo ciertos ejemplos. Yo les di un vector u y les di un vector b. En este caso, cuando proyectamos al vector b en la dirección de u, me terminó dando un vectorcito celeste que tiene la misma dirección y el mismo sentido que b. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el ángulo es agudo. Si yo les hubiera dado el mismo vector b, pero el vector u lo hubiese trazado perpendicular. Cuando yo bajo perpendicularmente desde el extremo de u, llego a este punto. O sea que la proyección de cada uno de los infinitos puntos de este nuevo vector u, cada uno de esos puntos va a proyectarse en el mismo sitio, porque es una proyección ortogonal. Entonces yo agarro cada punto y bajo perpendicularmente. En el caso anterior, cada punto tiene una proyección distinta, pero cuando el vector u es perpendicular con el vector b, todos los puntos quedan proyectados en la misma zona, en el mismo sitio. Entonces, cuando el ángulo que forman los vectores es 90, el vector proyección termina siendo el vector nulo. Esto pasa cuando el ángulo entre los vectores es el ángulo recto, o es un ángulo recto. Ahora, si el ángulo entre los vectores fuera un ángulo obtuso, cuando yo busque la proyección del extremo, yo tengo que bajar perpendicularmente hacia la dirección de mi vector b. Cuando bajo perpendicularmente, encuentro un punto y además de este punto voy a poder encontrar el vector proyección.
pero este vector proyección no me queda encimado con mi vector original B, sino que queda en sentido contrario. ¿A qué se debe que se quede en sentido contrario? A que el ángulo que forman es un ángulo obtuso. Y no solo tiene que ver con el ángulo, tiene que ver con un producto que es el que nos va a ayudar a hallar el módulo de este vector. Como se darán cuenta, esto está a continuación de la última clase donde trabajamos con producto escalar y por lo tanto esto va a estar íntimamente relacionado con el producto escalar entre dos vectores. Recordemos que el producto escalar entre dos vectores lo podemos hacer multiplicando las componentes homólogas y sumándolas entre sí, y eso equivale al producto de los módulos de los vectores involucrados por el coseno del ángulo comprendido. Si el ángulo era agudo, el producto escalar nos quedaba positivo. Si el ángulo era recto, el producto escalar nos daba 0. Y si el ángulo era obtuso, el producto escalar nos va a dar negativo. Esto va a estar, como les decía antes, relacionado con el sentido del vector proyección. El vector proyección dijimos que es un vector paralelo a B, al vector que me está dando la dirección. Si es un vector paralelo a B, quiere decir que el vector proyección lo voy a poder expresar como un múltiplo de este vector B. Y estamos hablando de paralelismo. Cuando yo un vector lo multiplico por un número positivo, lo que sucede es que se mantiene el sentido. Si lo multiplico por 0, obtengo el vector nulo. Y si lo multiplico por un número negativo, obtengo un vector con sentido opuesto al original. Justamente esto es lo que estábamos charlando en esta parte gráfica al ver hacia dónde queda el sentido de mi vector proyección. Entonces, el sentido está relacionado con el ángulo. Si el ángulo es agudo, el vector proyección tendrá el mismo sentido que el vector que le da la dirección. Si el ángulo es obtuso, el vector proyección tendrá el sentido opuesto al que le está dando la dirección. Y si el ángulo es recto, el vector va a ser el vector nulo, que no tiene dirección y por lo tanto no tiene sentido. Eso tiene que ver con la ubicación de los vectores. Ahora vamos a ver qué pasa con el módulo de este vector proyección. Y para eso vamos a seguir mirando nuestro dibujito original. En el dibujito original nosotros tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo comprendido entre U y B. Tenemos el vector U, que es el vector que estoy proyectando. Y tenemos el vector B, que es el que me da la dirección. Como estamos trabajando con una proyección ortogonal, nosotros vamos a bajar siempre en forma ortogonal a la dirección de la proyección. Entonces, al bajar ortogonalmente, obligatoriamente vamos a obtener un triángulo rectángulo. Dentro de este triángulo rectángulo tenemos nuestro vector U, que es al que estamos proyectando, que funciona, o la medida de este vector, termina siendo la hipotenusa. La medida de este vector U termina siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tenemos acá dibujado. Después tenemos determinado un ángulo alfa, que es el que forman U y B. Y la medida del vector proyección, de U en la dirección de B, es el cateto adyacente en nuestro triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos cateto adyacente, hipotenusa y ángulo, trabajaremos con una razón trigonométrica. Vamos a acomodar un poquito la hoja y seguimos avanzando. Bueno, entonces decíamos que tenemos un triángulo rectángulo donde nos interesa que la hipotenusa es la medida del vector U, el ángulo alfa es el comprendido
entre U y B. Y el cateto adyacente no es la medida del vector B, es la medida del vector proyección de U en la dirección de B. Con esta información, nosotros podemos relacionar estos tres datos trabajando con el coseno del ángulo. Nosotros sabemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y podemos despejar un poquito. Entonces, el módulo de U por el coseno del ángulo es igual a la medida del vector proyección de U en la dirección de B. Y antes hablamos que esto es la interpretación geométrica del producto escalar. Y recordamos también que el producto escalar entre dos vectores lo obteníamos como el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido. Entonces veamos ahora, si yo tengo el ángulo alfa, alfa es el ángulo comprendido entre U y B. Entonces, si yo quisiera usar el coseno de alfa, pensando en el producto escalar, el coseno de alfa tendría que estar multiplicado por la medida de U y por la medida de B. ¿Para qué? Para que toda esta expresión de la izquierda se pueda reemplazar por el producto escalar entre B y U. Vamos de nuevo, producto escalar entre B y U es el producto de los módulos de los vectores involucrados, o sea, módulo de B por módulo de U, por el coseno del ángulo comprendido. Y el ángulo que comprenden U y B es este ángulo alfa. Pero yo este módulo de B lo agregué arbitrariamente, entonces como esto es una ecuación, tendré que agregar el módulo de B en el segundo miembro de la igualdad y desde ahí tendré que realizar un despeje. Entonces, la medida de la proyección del vector U en la dirección de B, o del vector proyección, coincidirá con el producto escalar de B por U dividido la medida del vector B. O sea que desde acá estoy despejando a que es igual la medida del vector proyección. Esto es lo que me dio la medida del vector proyección. ¿Qué es lo que sucede? Que como ya charlamos antes, el producto escalar puede ser positivo, puede ser cero o puede ser negativo. Para que efectivamente esto nos dé la medida del vector proyección, tendremos que poner un valor absoluto por acá, porque si no, no se podría estar dando una medida negativa y eso no tiene sentido. Entonces, para calcular el módulo del vector proyección, tendremos que multiplicar escalarmente los vectores involucrados y dividirlos por la medida de B, que B es el vector que me da la dirección, no es el vector que estoy proyectando. A veces solemos hablar del concepto de proyección escalar. Cuando nosotros mencionamos la proyección escalar de un vector respecto del otro, la proyección escalar de U respecto de B, es esta cuenta que hicimos la deducción. Es el producto escalar de B por U dividido la norma de B, o la medida de B. La proyección escalar, como decíamos antes, que es la deducción anterior antes de poner las barras de valor absoluto, puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. ¿Por qué? Porque no estamos obligando al producto escalar a que sea positivo. ¿Cuándo dijimos que el producto escalar nos da positivo? Cuando el ángulo es agudo y cuando el vector proyección cae sobre el vector que me está dando la dirección. Cuando tiene el mismo sentido el vector proyección que el vector B. Cuando el producto escalar me da negativo, cuando el ángulo que forman los vectores es obtuso y por lo tanto el vector proyección
va a tener un sentido opuesto al vector que me dieron como dato, que es el que me da la dirección. ¿Y cuándo me va a dar 0? Cuando el vector que yo esté proyectando sea perpendicular al que me da la dirección, o sea, cuando forman un ángulo recto, ¿no? En esta situación. Entonces, este concepto de proyección escalar sale la misma deducción del triángulo rectángulo sin forzar este valor absoluto. ¿Qué es lo que me da entonces la proyección escalar? Me da la medida del vector proyección más el signo, que el signo hace referencia al ángulo y hace referencia, como dijimos antes, al sentido que tenga el vector proyección. Si nosotros queremos la medida del vector proyección, nos tendremos que quedar siempre con el valor positivo asociado a esta proyección escalar, que es lo que anteriormente analizamos. Bien, teniendo las características del vector, que son dirección, sentido y módulo, vamos a pensar cómo hallar las coordenadas del vector. Entonces vamos a retomar el concepto de paralelismo que dejamos inconcluso por acá. Nosotros dijimos que el vector proyección va a ser paralelo a B, porque B era el vector que me estaba dando la dirección según nuestro gráfico, ¿no? Este es B. Entonces a B teníamos que multiplicarlo por un escalar. ¿Por qué escalar lo vamos a multiplicar? Y bueno, nosotros conocemos cuál es la medida de nuestro vector proyección. La medida de nuestro vector proyección es B por U dividido la norma de B con valor absoluto. Esa es la medida. Si nosotros sacamos el valor absoluto, lo que hacemos es lo que recién les expliqué, de retomar el signo del producto escalar, que el signo está asociado con el ángulo que forman los dos vectores involucrados. Entonces, si nosotros le sacamos el valor absoluto, este número lo que nos da es la medida del vector proyección y además de la medida nos da el sentido que va a tener el vector. Y repetimos, si el ángulo es obtuso, me indica que el sentido del vector proyección va a ser opuesto al vector original. Si el ángulo es agudo, nos indica que el sentido del vector proyección coincide con el sentido del vector original. Por eso es que estamos sacando las barras de valor absoluto, para no solo quedarnos con la medida, sino tener también el sentido. Esto nos da un número, ¿sí? Este número con este signo nos está dando entonces la medida del vector y el sentido. Y si yo le quiero agregar una dirección, tendré que multiplicarlo por un vector que tenga la dirección deseada. Y para no alterar la medida que encontramos, es conveniente multiplicarlo por el versor asociado, porque garantizamos tener la dirección que queremos y no perdemos ni la medida ni el sentido. Así es como vamos a encontrar las coordenadas del vector proyección, haciendo un producto entre un escalar y un vector. Entonces, el vector proyección de U en la dirección de B será el producto escalar entre los vectores involucrados dividido la medida del vector que me da la dirección por el versor asociado. Ahora, ¿qué era el versor? El versor asociado es multiplicar al vector por el recíproco de la norma. Y si lo desarrollamos así, podemos ver que tal vez sería más cómodo resolver ese denominador, achicar un poco ese denominador y nos queda el producto de la medida de B por la medida de B. Como es un número real, yo puedo escribir esa multiplicación como la medida de B al cuadrado. Entonces, la proyección escalar es la medida de los vectores involucrados dividido el cuadrado de la medida del vector que me da la dirección por el vector que me está dando la dirección. Este es el producto de un escalar por un vector. Acá arriba tenemos un producto escalar
Y en el denominador tenemos el cuadrado de un número real. Vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Venimos acá abajo. Miren, acá tenemos el vector b y el vector u. A ver, yo cómo le puse antes. Voy a ponerle otros nombres para no confundir. Vamos a poner que tenemos el vector m y el vector h. Y lo que queremos hacer es proyectar al vector m en la dirección del vector h. Gráficamente yo tendría que bajar en forma perpendicular. Bueno, a ver, lo vamos a hacer más lindo. Gráficamente decía, yo tendría que bajar en forma perpendicular a h pasando por el extremo de m. Entonces, estoy haciendo de cuenta como si esto fuera una escuadra un poco más grande. Entonces yo tendría que bajar perpendicularmente a h pasando por m. ¿No? Como que más o menos mi escuadra sería una cosa así. A ver si está un poquito girada. Ahí me parece que va mejor. Entonces, este es el extremo del vector. Yo bajo perpendicularmente y caigo en este punto. Lo que quiere decir esto es que el vector proyección de m en la dirección de h va a ser este vector que está por acá. Este que está ahí va a ser el vector proyección de m en la dirección de h. Vamos a calcular este vector proyección. Primero veo que el ángulo es agudo, entonces cuando yo haga el producto escalar me va a dar positivo, entonces la proyección escalar también va a ser positiva. Ustedes se pueden memorizar la fórmula que recién les di, que era el producto escalar entre los vectores involucrados dividido la medida del que me da la dirección al cuadrado por el que me da la dirección. Se lo pueden aprender así. O se lo pueden aprender, como les fui explicando en la deducción, que es el producto, no, mentira, la proyección escalar de m en la dirección de h por el versor h. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. ¿Cuál era la proyección escalar entre m y h? Era el producto escalar entre los vectores involucrados dividido el que me da la dirección. Esa era la proyección escalar. ¿Sí? Bien, esas son las dos formas posibles. Bueno, vamos a empezar a sacar información. ¿Quién es m según mi gráfico? M es el vector 4, 3. ¿Quién es h según mi gráfico? H es el vector 6, menos 3. Vamos a calcular el producto escalar, que es el producto de x por x más y por y. X por x es 4 por 6, que va a ser 24, y después multiplico y por y, que va a ser 3 por menos 3. Y lo sumamos. 6 por 4 más 3 por menos 3. Esto que está acá me da 15. Este 15 es el producto escalar de m por h, que es lo que vamos a escribir en esta posición. Bien, ¿cuál es la medida del vector h? Es raíz de 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. La medida del vector h es 36 más 9. Y esto es raíz de 45. Entonces, yo voy a usar esta formulita, que en este momento me parece la más cómoda. La proyección de m en la dirección de h va a ser el producto escalar, que nos dio 15, dividido el cuadrado del módulo, que nos dio 45, por el vector h, que el vector h es el vector 6 menos 3, que es este.
Entonces, ¿quién es la proyección o el vector proyección de M en la dirección de H? Puedo simplificar acá, me queda 1/3 de 6 menos 3. 1/3 por 6 es 2, 1/3 por menos 3 es menos 1. Si lo miramos acá, este punto, y por lo tanto el vector proyección será este que estaba por acá, que más o menos es lo que habíamos charlado anteriormente. Bien, si quisiéramos hacer la proyección de H en la dirección de M, tendríamos que venir perpendicularmente hacia M, ¿no? Entonces el vector proyección nos daría como por acá. Fíjense que no es lo mismo proyectar H en la dirección de M que M en la dirección de H. Por lo tanto, quedará de tarea esto, hacer la proyección del vector H en la dirección de M y avanzar con la guía todo lo que quieran. Bueno, les voy a subir este apunte para que les quede a mano y a trabajar con la asincrónica.